Bueno, pues muchas gracias, Laura. Efectivamente, como ya avisaba, nos iba a defraudar y nos iba a enseñar muchas cosas de arte contemporáneo que desconocíamos completamente y que nos iban a llamar la atención. Y ya para cerrar este segundo módulo, intervendrá el profesor don José Manuel Almansa Moreno, doctor en Patrimonio por la Universidad Pablo de Olavide con la tesis doctoral La pintura mural en el Nuevo Reino de Granada. Es actualmente, y ya, ¿no?, catedrático de universidad del área de Historia del Arte del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén, además de vicedecano de Humanidades de la misma universidad, y ha realizado distintas estancias de investigación. Os he traído solo algunas, como por ejemplo la de la Universidad Nacional de Colombia, la de la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma, la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima o la UNAM de México, entre otros. Sus líneas de investigación son fundamentalmente la pintura mural y la arquitectura en la Edad Moderna en Andalucía y su proyección en Hispanoamérica, la restauración monumental en el siglo XX y el arte contemporáneo jienense, que es un poco lo que nos trae hoy, con el título No hay mayor modernidad que defender la tradición, artesanía y diseño en Úbeda. Pues sin más, de nuevo darte las gracias al profesor José Manuel Almansa y nada, espero que os guste la conferencia, que estoy seguro que sí, que así será. Pues muchas gracias, Ismael. Antes de nada, pues darte las gracias por contar conmigo para el proyecto de investigación y también contar conmigo para esta charla y darte la enhorabuena por el éxito de público, porque la verdad es que es complicado tener tanto público hoy en día en una actividad, ¿no? Bueno, como yo quizás sea la parte pues, más tradicional dentro de las charlas que tenemos hoy, pero bueno, al fin y al cabo, el tema de la tradición también tiene su parte de modernidad, ¿no? Y de hecho el título que le he puesto de No hay mayor modernidad que defender la tradición es una frase que usó el alfarero Pablo Tito recientemente cuando recibió el premio de artesanía de Andalucía. Y precisamente, bueno, pues mi idea es eso, es enfocar cómo la artesanía, como la tradición se está actualizando, se está reutilizando hoy en día como un elemento de diseño y de modernidad. Y de hecho hay que tener en cuenta también que el caso de la ciudad de Úbeda pues es una ciudad que tiene una gran carga artesanal, con muchos otros ejemplos de nuestro país, de España, pero es cierto que es una ciudad que ha conseguido conservar o fomentar el tema de la artesanía. Y de hecho se puede decir que incluso ya hay medidas, hay sistemas por fomentar todo ese tema de la artesanía en el tiempo, y se puede decir que es pionero incluso a nivel andaluz sobre la conservación o el fomento de la artesanía. La artesanía de Úbeda es una artesanía que mezcla tradición árabe, la tradición mudéjar, la tradición renacentista, por su ubicación en la zona de la Loma y por su permeabilidad cultural. Como he comentado, desde los años 80 pues ya hay medidas para recuperar, para fomentar todo el tema de la artesanía, y en los últimos años asistimos a una transformación o una reactualización de la artesanía superando los tópicos. Se busca algo nuevo, contemporáneo de diseño y un diálogo entre la vanguardia y la tradición manual, y también usando las nuevas tecnologías y los nuevos materiales. Y sí es cierto que la idea es tomar la artesanía desde algo local, pero atendiendo retos desde el punto de vista global. De hecho, la artesanía, que como digo lleva muchos años en el caso de Úbeda fomentándose, hay muchas actividades diariamente, anualmente para fomentar, para recuperar la artesanía, pues en los últimos años tiene incluso un proyecto piloto, que es el proyecto Craft in Progress, que es un proyecto de artesanía contemporánea en Jaén, que fomenta la Diputación Provincial de Jaén, con el Ayuntamiento de Úbeda, y la idea es mantener todo el concepto de la artesanía tradicional, pero creando talleres, encuentros para los artesanos con el fin de que aprendan un poco a vender mejor su producto, cómo analizar el mercado, el tema del diseño que antes comentaba la profesora Laura Luque, el tema de la promoción, y al fin y al cabo lo que importa es revalorizar la artesanía para los consumidores y crear o fomentar la marca de Jaén. A nivel de artesanía en Úbeda, pues actualmente la Asociación de Artesanos de Úbeda está compuesta por varios miembros, hay de todo, hay alfareros, hay orfebres, hay forja, madera, esparto, y bueno, mi idea en esta charla es hablar a nivel global de varias cuestiones o varios ámbitos de artesanía. Y obviamente empezamos con la alfarería, que es quizás el ejemplo más conocido que tenemos en nuestra ciudad. La alfarería tradicionalmente es un recurso de la tradición
prehistórica y la tradición sobre todo medieval. Y en el caso de Úbeda, desde la Baja Edad Media, pues se localizan los alfareros en la calle Valencia y la Plaza de los Olleros, lo que es el barrio San Millán. Una zona que en mitad del siglo XX llegó a contabilizar hasta unos 100 alfares, o sea, una producción brutal de artesanía de alfarería. De hecho, aquí le pongo una fotografía para que veas cómo era este lugar, una zona marginal a las afueras de la ciudad histórica, llena de alfares y que de hecho aún tiene ese concepto tradicional y de identidad. Generalmente los alfares suelen ser lugares sencillos, modestos, una casa particular para los alfareros, donde también tienen su taller, donde realizan sus piezas, donde van modelando las piezas, tiene una zona para hacer el secado, una zona también para la cocción. Y aquí podemos ver pues, esta fotografía de principio del siglo XX con una tradición que prácticamente es inalterable. De hecho, podemos ver esta fotografía de hace un siglo, con la de hace medio siglo y actual, y no hay cambios. Siempre tenemos esa vivienda particular, que es el lugar donde está el alfar, y generalmente los artesanos son los que venden su producto. Es decir, no hay un concepto de artesanía a gran nivel, sino que es un proceso más cercano. Como digo, en estos alfares los artesanos van haciendo sus piezas usando el barro de la tierra y después pues, proceden a ese baño de color que le da el tono que tenemos hoy en día, ¿no? De hecho, para coger las piezas, si queremos que haga un color verde, mezclamos con el óxido de cobre, si queremos un tono azul, el óxido de cobalto, la arcilla roja para hacer el pardo o para el blanco las tierras del viso. Y finalmente, después de ese proceso de modelado, secado y de bañado, pues está el tema de la cocción. Una cocción que aún se conserva, se hace en el horno tradicional musulmán, como podemos ver aquí, aunque es cierto que últimamente se va tendiendo a transformar o usar el horno eléctrico. Pero generalmente el uso del horno tradicional pues es más tradicional, ¿no? Y realmente es mucho más impactante, ¿no? De hecho, hoy me han mandado un WhatsApp de que dentro de 2 semanas el horno de Tito lo van a volver a poner en funcionamiento para que se pueda disfrutar, ¿no? Y es un proceso que tiene también su valor simbólico. De hecho, los alfareros, cuando cierran el horno totalmente lleno de piezas, pues lo van sellando con una cruz de barro, incluso pues le hacen su alabanza. Hay mucha tradición, mucho misterio incluso. Por ejemplo, las mujeres no pueden entrar en el horno porque se quiebran los cántaros, cosas de la tradición alfarera, aunque luego hablaremos de esa cuestión. Y después pues, está el proceso de cocción, que es un día entero, un día y medio, con todas estas imágenes tan impactantes que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Y bueno, pues decir que el tema de la alfarería, pues obviamente se vincula al uso cotidiano, por ejemplo, el tema del abastecimiento de agua. Y precisamente por ese motivo, pues hoy en día la artesanía se ha perdido. Comentaba que hacia mitad del siglo XX había unos 100 alfares en Úbeda, pero en los años 50 y 60 se produjo un cambio. ¿Cuál es el cambio? Las nuevas tecnologías, instalación eléctrica y el uso del agua o presencia de agua en las viviendas. Y por ejemplo, estas imágenes tradicionales de los cántaros en las fuentes se han reemplazado por este otro elemento. El plástico, la grifería en casa o la cerámica o la vajilla de Duralex, por ejemplo, tan conocida, que es un cambio en la cerámica tradicional. Reemplazamos un producto manual por algo industrial. Y de hecho, dentro de esa supervivencia, pues tenemos el caso de Tito. Esta alfarería Tito, con su fundador, Juan Martínez Villacañas, Tito, bueno, pues es quizá un ejemplo de supervivencia y de adaptación al medio. Actualmente la regenta su hijo, Juan Pablo Martínez. Y bueno, deciros que por esa previdencia, ese mantenimiento de la tradición, han conseguido varios premios como el Nacional de Artesanía o el Nacional de Cerámica 2006-2011. E incluso están incluidos en la red Homo Faber Guide, que es la guía Michelin de artesanía que tenemos actualmente. Quizás son los ejemplos que mejor muestran la tradición y la vanguardia en la cerámica. De hecho, ellos siguen haciendo piezas ya muchas veces con uso decorativo, aunque también piezas de uso cotidiano, con el uso del azul cobalto o el verde de cobre, y también la vanguardia, como podemos ver piezas con motivos diferentes, aunque con formas tradicionales. E incluso dentro de ese proceso de estudio y de mantener la tradición, pues han recuperado un producto, una pieza que es el chupacharcos, una pieza de origen neolítico, una pieza neolítica que se usa para chupar agua de charcos. Es decir, en lugares de sequía, por donde había un charco de agua, se metía ese aparato, ese cacharro de cerámica, absorbiendo con el aire, se conseguía extraer el agua y después beber, para que vean cómo la tradición prehistórica se vuelve a usar actualmente. O también elementos modernos, la cerámica tradicional para la decoración, con estas piezas para los móviles, estos reposamóviles, o estos motivos decorativos hechos con forma de calavera, de cráneos y demás.
De hecho, aquí hay que tener en cuenta la participación de Elena Rodríguez García, licenciada de Bellas Artes, que ella es la que también colabora con los Tito para hacer piezas de diseño. Por ejemplo, tenemos esta paridera, es un cacharro para parir, es decir, es una pieza que se usaba antiguamente, ahora se usa con carácter decorativo, como podemos ver, con esas piezas, esas figuras decorativas vinculadas al tema al acto del parto, o también estos motivos más modernos, ¿no? Con la imagen de esta mitología, con la imagen de Medusa, los toreros, los toros, o incluso pues, Darth Vader, por ejemplo. Es decir, una forma de actualizar la tradición alfarera. También igualmente es la autora del merchandising de todas las jornadas de Semana por aquí, que se hace en San Lorenzo en septiembre. Y bueno, aquí tenemos el trofeo, que es esta especie de pez con el bombín, o el típico bombín que también se hace en joyas para las jornadas. También colaboración con Miguel Ángel Belinchón, Belin, que conocemos, el grafitero, pues ha hecho varias piezas, como por ejemplo estas barrobasadas, que se hicieron a media entre los dos, o también estos Cans Batch Collection, el inglés lo tengo oxidado, pero al fin y al cabo es un bote de cerámica, pero de spray, ¿no? Lo que decía antes Laura, del tema de transformar, ¿no? También como ese nieto de Úbeda, pues también ha realizado piezas de diseño de vestuario. Por ejemplo, tenemos estas joyas que se han realizado por parte de Tito con Elena, o también pues, estas piezas que se exhibieron en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid en 2012. No son fáciles de llevar, hay que tener buena espalda, pero son piezas de cerámica que se usan, que se presentan en decoración. Incluso para el Museo del Prado han hecho el merchandising basándose en cuadros o en piezas de arte de allí. De hecho, a partir de este cuadro del Museo del Prado se realizó esta pieza de cerámica que hizo Tito, e incluso a partir de este otro cuadro se hicieron piezas de textiles como estos colgantes, estos cojines, estos pañuelos, también hechos a partir de obras de arte con participación de gente de Úbeda. Y como digo, es parte de ese merchandising que está en el Museo del Prado actualmente, todo hecho a partir de ese encargo de Moisés Nieto. Igualmente también para el tema del cine, pues por ejemplo para La Triste se usó la cerámica de Tito, para Águila Roja o incluso también pues para el Juego de Tronos que todos conocemos, ¿no? Pasamos a la competencia, que es el Museo de Alfarería Paco Tito, es el hermano de Juan Tito, y aquí tenemos el patriarca de la genealogía, ¿no? Es Pablo Martínez Padilla Tito, que ya falleció, que continúa después su hijo Paco Tito, después Pablo Tito, y finalmente su tataranieto, su bisnieto Tito Martínez. Son toda la generación actual de los alfareros que tenemos en Úbeda de esta familia. Y que incluso crearon un museo, el Museo de Alfarería Paco Tito, que es un museo pues, vivo, como ahora veremos, la memoria de lo cotidiano, con la presencia de piezas y también el poder ver in situ el oficio del alfarero. Aquí tenemos unas imágenes de ese museo, como digo, son piezas de exposición, piezas también de venta, para todo tipo, para ver ese uso cotidiano de la cerámica en la comida, en el baño, en uso cotidiano o lo que sea. E incluso se exhiben las piezas, las famosas esculturas de Cervantes, de Quijote, que hizo Paco Tito, y como digo, tiene la parte viva, que se puede ver cómo se trabaja el barro y también el proceso de cocción y elaboración de piezas. E incluso también se han metido en el tema del merchandising, el tema de la moda, y con Joyería Ferrandiz han creado una marca que es de barro y plata, con un montón de productos de todo tipo, como estos gemelos que estaban aquí en la imagen, la corona de la Miss, que se hizo hace un par de años, o estas joyas que podemos ver también un poco también como habían hecho los otros Tito. Aquí podemos ver parte de esos ejemplos, como digo, de oro, de plata y barro. Hay muchos más ejemplos de alfarero de Úbeda, pero obviamente es imposible hablar de ellos. Aquí tenemos a Melchor Tito, también de la familia. Tenemos a Alfonso Góngora, que es un alfar del año 1846, que actualmente está transformado con su hijo, también Alfonso Góngora. Tenemos el caso de una mujer, Guadalupe Millán, que ha recuperado la tradición de su abuelo, Juan Millán, que estaba cerrada este alfar, pues esta mujer está recuperando la tradición. No sé nada si se romperá o no los cacharros, pero bueno, aquí está la mujer recuperando ese oficio. Y también, pues, Pedro Góngora, como otro alfar, o igualmente, pues, la Cerámica Alameda, que también se dedican a restaurar edificios históricos, por ejemplo, las tejas del Hospital de Santiago o también las tejas de la iglesia de Alcaudete. También son obras de esta ceramista, que, como digo, son piezas de tradición renacentista italiana, que también, como podemos ver, recuperan. Pasamos a otro de las artesanías tradicionales de Úbeda, que es la forja.
Y la forja es un elemento que desde el siglo XVI tenemos ejemplos, ¿no? Las famosas rejas que cierran la iglesia de Úbeda, como se puede ver en Jaén, en toda Andalucía o el resto de España, ¿no? Pues bien, el tema de la forja es algo que se vincula a la tradición constructiva. Ya en la construcción hace falta el hierro para hacer los edificios, y aquí pues tenemos a los Tiznajos, que son la familia que han recuperado esta tradición. Es la sexta generación de artesanos que se dedican a ese modelado del hierro con la fuerza de sus brazos y el martillo y el yunque. Y aquí, si tenéis la suerte de ir a la forja, ahora anda el martillo, creo que sí, aquí han sufrido el martillo. Y bueno, pues es un trabajo complicado, ¿no? Como creo que ya habéis comprobado, que no es fácil hacerlo, ¿no? Pero poco a poco, a base de martillazos, pues se consigue hacer piezas de todo tipo, ¿no? Retorciendo al calor de los fuegos, modificando y alterando esas piezas para hacer cosas de todo tipo. Tanto pueden ser verjas tradicionales, cierres de ventanas, como estamos aquí viendo, esculturas artísticas. Aquí tenemos todos ejemplos de verjas, un poco recuperando la tradición del siglo XVI. También motivos de uso cotidiano como el aldabón de una puerta, las lámparas de forja también, todo tipo, o elementos como puede ser una mesa, ¿no? O igualmente para la restauración, pues aquí tenemos esta veleta para este palacio conde de Guadiana, que se restauró hace 10 años, y ese elemento del siglo XVI se ha vuelto a recuperar gracias a la labor de la forja. También tenemos el tema del esparto, otra de las artesanías tradicionales de Úbeda. Y de hecho el esparto, bueno, pues siempre es un material olvidado. De hecho, Juan Pascual decía que el esparto era el material más humilde y menos querido de España, y que Úbeda había domesticado el esparto y le había hecho sonreír. Y de hecho se puede decir que el tema del esparto es algo que desde la tradición, desde siempre, se ha usado aquí en Úbeda. De hecho, era usual ver fotografías antiguas de la gente trabajando el esparto en la calle, como estamos aquí viendo en la imagen. Son piezas de todo tipo, generalmente al uso cotidiano, como puede ser el tema del campo, como puede ser el tema de los animales, o incluso elementos tan curiosos como las alfombras, que ahora hablaremos. Aquí tenemos esta sección con piezas de todo tipo y los tipos de fibras vegetales del esparto. Y como digo, lo más conocido del esparto de Úbeda es el ubedí, una pieza de época musulmana, del siglo XI. Una pieza que tuvo el siglo XI hasta el siglo XVI, y que eran alfombras hechas con esparto, con motivos de arabesco, motivos sinuosos, tiñendo el color. Y podemos ver aquí pues, varias piezas de este ubedí que se ha recuperado, y de hecho el nombre hace alusión precisamente a la ciudad de Ubadat al-Arab, que es la ciudad islámica de Úbeda. Porque tenemos estas piezas, o incluso cosas más modernas, como este escudo de Úbeda o de Jaén, hecho en esparto, o de la Junta de Andalucía, o de otro tipo, ¿no? Son piezas decorativas para el suelo, aunque también se usan para forrar las paredes en ámbitos rurales. Y entre los representantes está la familia de Ubedíes Artesanía, una familia que empezó en el 1900 con Pedro Vera, después continuó su hijo Pedro Blanco Vera, y después sus herederos Juan y Enrique Blanco Martínez, hasta el año 2006. De hecho, Pedro Blanco Vera y Enrique Blanco Martínez fueron docentes, fueron profesores de espatería artística en la Escuela de Arte Aplicada de Oficios Artísticos de Úbeda. Hasta prácticamente el 2006 fueron docentes y se consiguió mantener este oficio que era muy vinculado a la ciudad de Úbeda. Y actualmente, tras un parón de unos 6, 7 años, sus hijos, Pedro y Jesús Blanco Ubalde, han recuperado el oficio del esparto en Úbeda. Aquí tenemos una fotografía de la portada de Vogue con un diseño también de Mosén Nieto. Y también son miembros de esta guía de la Homo Faber. De hecho, es una empresa que tuvo mucha importancia. Hubo hasta unas 60-70 personas, mujeres sobre todo, trabajando en el esparto en Úbeda, y que podemos ver fotografías de gente trabajando ese esparto. Hoy en día se dedican al tema de la moda, por ejemplo. Pues, por ejemplo, con Leandro Cano Lubke han hecho una serie de piezas como este traje que se presentó en la Semana de la Moda de París 2020, o también estas pamelas, estos tocados, o estos motivos, estos trajes que desfilaron en varios lugares, ¿no? Pues todo hecho, como digo, a partir de esparto, y que si vais allí podéis verlo incluso in situ, ¿no? O también este árbol de la vida, que fue un modelo que se usó para el Miss Planet Spain del 2020 también. Como podéis ver, todo una especie de homenaje al olivo y al esparto. También igualmente con Juan Carlos Quesada pues han hecho una nueva marca de diseño, que es de 47 reales. Este es un autor de cómic, de figuras pin-up, pues ha hecho una serie de zapatillas de esparto con diseños pin-up que también podéis encontrar allí en la tienda. Igualmente todo tipo de joyas, todo hecho con esparto, pendientes, colgantes, lo que se ocurra, bolsos, cestas,
o también pues todo tipo, ¿no? Desde el aceite, penitentes, botelleros, de todo. Lo que queráis lo pedís o lo hacen. Pasamos también al tema de la madera, también muy importante en el caso de Jaén en general, por todo el tema de producción de material, generalmente con el tema del olivo. Y bueno, deciros que la madera se usa para hacer sobre todo mobiliario. También incluso el tema de altares de retablos, de altares, tronos de Semana Santa. Pero en el caso de madera, lo que me interesa a mí en el caso de Úbeda es el tema de los artesanados. Aquí Paco Luis Martos es un artesano que ha recuperado el concepto de esa arquitectura de lo blanco, carpintería blanco, que es el artesanado mudéjar. Un tema que estaba totalmente olvidado y que se ha dedicado a investigarlo y a recuperarlo. Igualmente, un autor que ha conseguido el Premio Nacional de Artesanía en 2022. Y también está en esa guía que decía antes, la Homo Faber. Como digo, este autor que ha hecho ha sido investigar los tratados de arquitectura de Alarifes, como Diego López de Arenas, o también de Fray Andrés de San Miguel, y a partir de aquí ha conseguido recuperar un oficio totalmente perdido desde el siglo XVII y XVIII en España. Y como digo, pues se dedica a tallar las piezas, a encajarlas para hacer pues, estas piezas emulando pues, lo que se hacía desde el siglo XIII hasta el siglo XVI y XVII en España. Y de hecho, entre esos ejemplos interesantes está el tema de restauración. Aquí os pongo un caso muy conocido, que es el caso del monasterio de Sigena en Huesca. La sala capitular es una sala que se hizo en el siglo XI más o menos, siglo XI-XII, una pieza que se considera como la obra maestra del románico español, o era del románico español, con techumbres mudéjares, y este monasterio, pues aquí tenemos una pintura del siglo XIX, XVIII-XIX, y esta fotografía de antes de la Guerra Civil. En la Guerra Civil fue incendiado y se perdió por completo toda la techumbre y parte de las pinturas. Pinturas que se trasladaron, se picaron y se encuentran hoy en día en el Museo de Arte de Cataluña, como podemos ver aquí en la fotografía. Actualmente lo que tenemos en este lugar es esto, los arcos pelados y mondados, no hay nada más, ¿no? Pero hay un proyecto que lleva ya varios años de recuperación de Sigena, que incluso hay un documental que está en RTV, que es El sueño de Sigena. Y aquí, pues un hombre con mucha ilusión, que era un científico, pues ha conseguido recuperar todo el tema de Sigena, ¿no? Ha conseguido recuperar las pinturas, las techumbres, y gracias a aquí Paco Luis Martos ha hecho esa intervención de recuperación de las cubiertas que estamos viendo aquí en las imágenes. Es un proyecto que, como digo, ha sido recuperar toda esa tradición de constructiva, con lo cual también vemos esa intervención, ¿no? Pero también hace ejemplos para viviendas particulares, gente ricachones, si queremos decirlo, que tienen ese gusto de tener un techo mudéjar en su casa, ¿no? Pues aquí tenemos varios elementos de elección renacentista, mudéjar, islámica, de todo tipo. Eso todo vende mucho para Miami, hasta el punto que tiene oficinas en Miami, como podemos ver con estas viviendas, ¿no? Para gustos, colores. Y bueno, deciros que también en Úbeda hay más ejemplos de artesanías, no me da tiempo, pero citaros, por ejemplo, el tema de la piedra, la cantería, el tema del cristal, el tema de cartón, es decir, hay muchos ejemplos, pero he puesto estos 4 como ejemplos de tradición y vanguardia en el ámbito de Úbeda. Y con esto, pues finalizo. Muchas gracias.